Una tarde de septiembre en Guadalajara envolvía la ciudad en un calor espeso e impenetrable. La lujosa mansión en un barrio de lujo parecía un paraíso de prosperidad y riqueza. Pero esa ilusión se hizo añicos nada más tras pasar el umbral. Adelina Monteverde estaba sentada a la mesa del comedor, pasando distraídamente un tenedor de plata por el borde de un plato de porcelana. Acababa de cumplir 39 años, pero nadie le daba más de 35. Su figura esbelta, su postura impecable, su pelo negro cuidadosamente peinado y la mirada penetrante de sus ojos oscuros la hacían no solo atractiva, sino imponente, imponían respeto. Frente a ella estaba sentado su marido, Raúl, absorto en la pantalla de su teléfono. «Esta noche vuelves a estar callado», dijo Adelina, dejando el tenedor. Era la tercera noche consecutiva que comíamos en completo silencio. Raúl levantó la vista y sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Lo siento, cariño. Es mucho trabajo. Ya sabes que es el final del trimestre». «Sé lo que es el final del trimestre», dijo con acero en la voz. «Dirijo una empresa que vale decenas de millones de dólares. Y sé cuándo una persona está realmente sobrecargada de trabajo y cuándo simplemente está eludiendo la conversación». Raúl colgó el teléfono y se sirvió un poco de vino. Había tensión en sus movimientos, que intentaba ocultar tras una aparente calma. «Exageras, Adeline. Solo estoy cansado. Últimamente tengo muchos proyectos». «¿Qué clase de proyectos?» Adeline dio un paso adelante. «Háblame de ellos. Me interesan». «Es todo muy aburrido. Estrategias de marketing, análisis de mercado». Hizo un gesto vago con la mano. «Nada que pueda interesarte». Adeline miró a su marido con atención. Vio al hombre con el que había vivido los últimos 10 años, pero no lo reconoció. Raúl solía compartirlo todo con ella, desde los problemas laborales hasta los recuerdos de su infancia. Ahora se enfrentaba a un desconocido que parecía haber levantado un muro invisible entre ellos. «Siento que te estás alejando de mí», dijo sin rodeos. «Y no entiendo por qué. Si hay algún problema, hablemos de él». Raúl suspiró con la mirada de un hombre obligado a explicar cosas obvias a un niño. «No hay ningún problema, Adelina. Estás trabajando demasiado y empiezas a ver cosas que no existen. Apenas me has tocado en los últimos 3 meses», continuó ella, ignorando sus palabras. «Llegas tarde, te vas pronto. Recibes mensajes a horas extrañas y sales a contestarlos. ¿Qué está pasando, Raúl?» Algo parecido a la alarma brilló en sus ojos durante un segundo, pero se recompuso rápidamente. «Lo que pasa es que estás cansado y buscas problemas donde no los hay». Alargó la mano y le cubrió la palma con la suya. «Te quiero. Lo eres todo para mí. Déjame un poco de espacio, ¿vale?» Adeline quería creerle. Quería ver la misma sinceridad en sus ojos, pero en su lugar solo vio una falsedad cuidadosamente disimulada. 10 años de convivencia le habían enseñado a leer los sutiles matices de sus expresiones faciales. «De acuerdo», le soltó la mano y se levantó de la mesa. «Estaré en mi despacho. Tengo que repasar unos informes para la reunión de mañana». Raúl asintió con visible alivio, lo que no hizo sino reforzar sus sospechas. En su despacho, Adeline no podía concentrarse en los documentos. No dejaba de pensar en su marido. Se habían conocido hacía 12 años, cuando ella ya era una exitosa directora ejecutiva de su empresa y él estaba empezando su carrera como comercial. Raúl la había conquistado con su energía e inteligencia y, lo que Adelina valoraba más que nada, honestidad. Con los años, su empresa había pasado de ser una pequeña empresa a uno de los mayores exportadores de productos agrícolas de la región. Y Raúl se quedó en un puesto de nivel medio en otra empresa. Al principio, no fue un problema. Apoyaba sus éxitos, se alegraba de sus victorias. Pero en los últimos 2 años, Adelina empezó a notar cómo su marido empezaba a gravitar sobre su situación. Comentarios mezquinos, miradas contrariadas cuando llegaba tarde al trabajo, irritación cuando a ella la reconocían en los restaurantes y a él no. Sonó el teléfono. El nombre Octavio apareció en la pantalla. «Sí, Octavio, al habla», respondió ella. «Buenas noches, señora Monteverde». La voz del jefe de seguridad sonó tan suave y tranquila como siempre. «Le pido disculpas por llamar tan tarde, pero tenemos un problema en el almacén sur. Un guardia ha informado de que hay gente sospechosa cerca del perímetro». «¿Has enviado ya gente allí?» «Sí, 2 equipos salieron hace 5 minutos. Pensé que deberías saberlo».
Hay un cargamento retenido allí para ser enviado a Estados Unidos. Manténme informada, dijo Adelina. Y gracias por tu vigilancia, Octavio. Siempre a su servicio, señora. Octavio Reinaga había trabajado con ella casi desde el principio. Antiguo militar, se incorporó a la empresa 8 años atrás y poco a poco se convirtió no solo en el jefe de seguridad, sino en un confidente, en su mano derecha. En tiempos difíciles, cuando la empresa en expansión de Adelina se vio presionada por los cárteles locales, fue Octavio quien consiguió encontrar el equilibrio entre seguridad y diplomacia, sin arrastrar a la empresa a una confrontación abierta, pero sin permitir que el negocio se convirtiera en un conducto para el blanqueo de dinero. Adelina apreciaba su lealtad y profesionalidad. En un mundo en el que tenía que demostrar constantemente su derecho a triunfar, Octavio era una de las pocas personas que la veían no solo como una mujer guapa que había heredado el negocio de su padre, sino como una gestora competente que merecía respeto. Colgó el teléfono y cerró los ojos. Mañana iba a ser un día ajetreado. Una reunión trimestral de la dirección, un encuentro con inversores, una inspección de los almacenes del sur, y todo ello con el telón de fondo de una creciente ansiedad por su matrimonio. Al volver al dormitorio a última hora de la noche, Adeline encontró a Raúl ya dormido. En la oscuridad de la habitación, contempló su silueta, intentando comprender qué les había ocurrido, en qué momento sus caminos habían empezado a separarse. La mañana empezó temprano para Adeline, como de costumbre. Antes de que saliera el sol, ya había salido a correr por el barrio, disfrutando del aire fresco que pronto sería sustituido por un calor implacable. Estas carreras matutinas eran su ritual, un tiempo para pensar, planificar y prepararse para el nuevo día. Cuando volvió a casa, encontró a Raúl desayunando. Ya estaba vestido, listo para salir. ¿Vas a salir?, le preguntó, sirviéndose un vaso de zumo de naranja recién exprimido. Sí, una reunión temprano, respondió él, sin levantar los ojos de su plato. ¿No habías dicho que tenías algo planeado para hoy tan temprano? Surgió de repente. Raúl se levantó de la mesa. Tengo que irme. Que tengas un buen día. Se acercó a ella y le dio un ligero beso en la mejilla. Olía a una colonia desconocida, algo fresco, cítrico. No la había usado antes. ¿Cambiaste de colonia?, preguntó Adelina como si nada. Raúl se quedó inmóvil durante una fracción de segundo, y luego asintió con indiferencia. Sí, me dieron una muestra en la tienda. ¿No te gusta? No me gusta, respondió ella, observando atentamente su reacción. No volveré a usarlo, cogió su maletín. Nos vemos esta noche. Cuando la puerta se cerró tras él, Adeline se hundió lentamente en una silla. La tensión que había estado conteniendo en presencia de su marido por fin se liberó, atenazándole el pecho. La nueva colonia, las reuniones tempranas, la frialdad. Todo apuntaba a una cosa, pero Adeline se negaba a creer lo evidente sin pruebas directas. 2 horas más tarde, ya estaba en su oficina del centro. El edificio de Agroexportación Monteverde era una torre de cristal de 8 plantas, una de las más modernas de la ciudad. Adelina estaba orgullosa del edificio, símbolo de su éxito, que había creado casi desde cero, ampliando la pequeña empresa de su padre hasta convertirla en líder regional. Su despacho estaba en la última planta, la espaciosa sala, con ventanas panorámicas sobre la ciudad y las montañas a lo lejos, estaba decorada con colores austeros, sin florituras, sin nada personal, salvo una pequeña fotografía de su padre sobre el escritorio y unos cuantos diplomas en la pared. A las 9 en punto de la mañana comenzó la reunión de dirección. 10 personas se reúnen alrededor de una larga mesa. Los jefes de departamento, el director financiero, el director jurídico de la empresa. Y, por supuesto, Octavio Reinaga. Así que, señores, empezó Adelina, vamos a resumir los resultados del trimestre. Las 2 horas siguientes estuvieron llenas de cifras, gráficos y previsiones. Adelina escuchó los informes de sus subordinados, hizo preguntas, tomó decisiones. Ninguno de los presentes podía adivinar su agitación interior. Con tanta profesionalidad y frialdad, dirigió la reunión. Al final de la reunión, se dirigió a Octavio. ¿Cómo van las cosas en el almacén sur? Todo está bajo control, señora Monteverde, respondió Octavio. Mis hombres han revisado el perímetro y los alrededores. No había señales de intrusión. Probablemente se trataba de una falsa alarma. Bien, asintió Adelina. Pero refuerza la seguridad en estas instalaciones. Es demasiado valiosa para correr riesgos. Ya lo he hecho.
Octavio inclinó ligeramente la cabeza. He añadido 4 guardias más y cámaras adicionales. Adelina asintió agradecida. Era exactamente el tipo de actitud que apreciaba en su jefe de seguridad: anticiparse a sus deseos y actuar de forma proactiva. Después de la reunión, Adelina detuvo a Octavio en el despacho. ¿Cómo van las cosas en general?, le preguntó cuando se quedaron solos. ¿Hay alguna rareza que deba conocer? Octavio, un hombre alto, de porte militar y mirada aguda, se sentó frente a ella. ¿En qué sentido extraño, señora? En todos los sentidos. Coches inexplicables cerca de las instalaciones de la empresa, gente haciendo preguntas sobre nuestra seguridad, cualquier cosa que le pareciera sospechosa. Octavio pensó un momento. Nada fuera de lo normal últimamente. Después del incidente con los camiones el año pasado, reforzamos todas las medidas de seguridad. Hasta ahora, no hay señales de que nadie esté preparando algo así. Adeline asintió. Hace un año, 2 de sus conductores habían sido secuestrados junto con su carga. Los secuestradores habían exigido un rescate, pero gracias a la rápida actuación de Octavio y su equipo, los conductores habían sido rescatados y la carga devuelta sin pagar dinero. Desde entonces, Adelina había aprobado un nuevo protocolo de seguridad más estricto para todos los transportes. Bien, dijo. ¿Cómo te van las cosas personalmente? Octavio se sorprendió un poco por la pregunta. Adelina siempre estaba atenta a sus empleados, pero no solía preguntar por asuntos personales. Estoy bien, gracias, respondió. Mi hijo está a punto de graduarse en el instituto y está pensando en ir a la universidad. ¿Qué especialidad? ¿Quiere estudiar Derecho?, dijo Octavio con orgullo en los ojos. ¿Quiere ser fiscal? Es una noble ambición, dijo Adelina con sinceridad. Nuestro país necesita abogados honestos. Si entra, su educación será cara. Octavio se frotó las manos un poco nervioso. Pero me las arreglaré. Llevo años ahorrando para ello. Adelina se dio cuenta de que tendría que pensar en darle un aumento a su jefe de seguridad. Se lo merecía no solo por su lealtad, sino también por su profesionalidad. Si necesitas ayuda, sabes que puedes acudir a mí, le dijo. Gracias, señora, pero puedo arreglármelas, respondió Octavio con firmeza. Ella respetaba su orgullo. Octavio era el tipo de hombre que prefería resolver sus problemas por sí mismo, sin aceptar limosnas. Cuando él se fue, Adelina se sumergió en su trabajo. Pero por más que intentaba concentrarse en los números y los informes, sus pensamientos volvían una y otra vez a Raúl, su extraño comportamiento, su nueva colonia, la forma en que evitaba hablar con ella o tocarla. Hacia el mediodía, recibió una llamada de Simón Bustamante, una vieja amiga de su época de estudiante. No estoy lejos de tu oficina, le dijo Simón. ¿Te gustaría que comiéramos juntas? Me encantaría, respondió Adelina, contenta por la distracción. Ven, saldré en media hora. Simón Bustamante era todo lo contrario a Adelina. Si Adelina siempre parecía serena y estricta, Simón irradiaba espontaneidad bohemia. Viva, emotiva, trabajaba como conservadora en la Galería de Arte de la ciudad y siempre estaba al tanto de todos los acontecimientos culturales. Se conocieron en un pequeño restaurante no lejos de la oficina de Adelina. El lugar era caro y lo bastante sofisticado como para mantener alejados a los visitantes ocasionales, pero no demasiado pretencioso. «Pareces cansada», observó Simón mientras pedían. «¿Te ha pasado algo?» Adelina negó con la cabeza, pero tras un momento de silencio, decidió compartir sus pensamientos. «Creo que Raúl me engaña». Simón no parecía sorprendida. «¿Tienes pruebas?» «No, solo sospechas. Se ha vuelto distante, vuelve tarde, recibe mensajes a horas extrañas y sale a contestarlos». «Podría ser cualquier cosa», comentó Simón. «Problemas en el trabajo, estrés». «Esta mañana me he dado cuenta de que USA, una colonia nueva», continuó Adelina. Y cuando le pregunté al respecto, estaba claramente nervioso. Simón pensó un momento. «Eso es más bien una señal, pero sigue sin ser una prueba. Quizás solo quería sorprenderte cambiando de imagen». Adeline sonrió con amargura. Raúl nunca se preocupaba de esas cosas. Y además, ese no es el único cambio. Hace 3 meses que apenas me toca. Siempre pone excusas. Simón miró compasiva a su amiga. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Adelina con sinceridad. «¿Quieres que te lo pregunte? Pero si me equivoco, solo conseguirás que nos distanciemos más». «¿Y si contratas a un detective privado?» Adelina negó con la cabeza. «No, no quiero convertir esto en un programa de televisión barato. Además, las cosas se hacen públicas demasiado rápido en esta ciudad.
Lo último que necesito son rumores de problemas en mi familia. Su conversación fue interrumpida por el camarero que les traía el pedido. Cuando se fue, Simón continuó. Tal vez deberías hablar con él. Preguntarle directamente si tiene a alguien más. Ayer intenté entablar conversación, pero él lo niega todo. Dice que está cansado, que me lo estoy imaginando. Los hombres siempre dicen eso. Simón puso los ojos en blanco. Incluso cuando los pillan con las manos en la masa, intentan echarte la culpa a ti. Ni siquiera es eso, suspiró Adelina. Es que no entiendo por qué. Siempre hemos tenido una buena relación. Nunca le he puesto restricciones, nunca le he dado la lata con el dinero, nunca le he reprochado que ganara más. Quizá ese sea el problema, dijo Simón pensativa. Raúl siempre ha estado a tu sombra. Para los demás, no es Raúl Monteverde, sino el marido de Adelina. Tal vez su ego no pudo soportarlo. Adelina pensó un momento. Había verdad en las palabras de su amiga. Su relación había cambiado en los últimos años. Raúl se había vuelto más retraído, más irritable, sobre todo cuando se trataba de sus éxitos. Así que en lugar de hablar conmigo, decidió buscar consuelo en los brazos de otra mujer. La voz de Adeline era de dolor, que rápidamente se convirtió en ira. Si eso es cierto, no se lo perdonaré. No saques conclusiones precipitadas, advirtió Simón. Primero asegúrate de que es realmente un engaño, y no otra cosa. ¿Cómo lo hago? No lo sé, responde Simón con sinceridad. Pero si realmente valoras tu matrimonio, vale la pena darle la oportunidad de explicarse. Adelina asintió en silencio. Pasaron el resto de la comida hablando de otras cosas. De la nueva exposición en la galería donde trabajaba Simón, de la situación política del país, de planes para el futuro. Pero Adelina no dejaba de pensar en Raúl. De vuelta a la oficina, intenta concentrarse en su trabajo, pero le resulta más difícil que de costumbre. A mediodía, el director financiero la visitó con un informe sobre las últimas transacciones. Últimamente he notado movimientos extraños de fondos, le dijo, mostrándole el informe. Pequeñas cantidades, pero transferidas regularmente a una cuenta que no puedo identificar. ¿Cómo de pequeñas? Adeline frunció el ceño. Entre $3,000 y $5,000 cada mes desde hace un año. ¿Quién tiene acceso a esas cuentas? Solo usted y su marido, señora Monteverde. Adelina sintió que se le hundía el corazón. Raúl tenía acceso a algunas cuentas de la empresa, pero nunca las había utilizado. Hasta ahora. ¿Por qué no lo denunció antes?, preguntó, intentando mantener la calma. Las cantidades eran insignificantes en relación con la facturación total de la empresa, explicó el director financiero. Y entonces, pensé que podría tratarse de tus gastos personales. Nunca mezclo gastos personales con dinero de la empresa, replicó Adelina con frialdad. Haz una auditoría completa de todas las cuentas del último año. Quiero saber todas las transacciones inexplicables. El reloj marcaba casi las 11 de la noche cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Los faros iluminaron las ventanas del salón y el motor se apagó. Adeline recogió rápidamente sus papeles y apagó la lámpara del escritorio. El salón quedó sumido en la oscuridad, iluminado únicamente por la tenue luz de las farolas que entraban por las ventanas. La puerta principal se abrió y Adeline oyó los pasos de Raúl en el pasillo. No había encendido la luz. Al parecer pensaba que ella dormía. Adeline quiso llamarle, pero algo la hizo callar. Tal vez fuera su intuición, que nunca le había fallado en los negocios, pero ahora funcionaba en su vida personal. Raúl entró en silencio en la cocina. Le oyó servirse agua, el vaso tintineando contra la encimera de mármol. Luego su voz se apagó. Estaba al teléfono. Sí, acabo de volver, dijo en voz baja. Parece que ya se ha dormido. Una pausa. Adeline se tensó, intentando no perderse ni una palabra. No, cariño, no te preocupes. Todo va según lo previsto. Querida. La palabra sonó como una bofetada. Adeline sintió que sus manos se cerraban involuntariamente en puños. Se tragó la amargura y siguió escuchando. Solo un poco más de paciencia, continuó Raúl. He retirado casi todo el millón. No queda mucho. ¿1 millón? Adelina casi se ahoga de indignación. 3 o 5 mil al mes durante un año no sumaban 1 millón. ¿Así que había otras cuentas que ella no conocía? La casa es casi tuya, mi amor. La voz de Raúl se hizo un poco más fuerte, con una indisimulada excitación en ella. Escondí los documentos en un lugar secreto, y hay $1 millón ocultos allí, que he estado retirando en secreto de la cuenta de mi esposa durante el último año. Esta vieja no sospecha nada.
anciana. A los 39 años, su marido la llamaba vieja. Adeline sintió que una oleada de rabia subía por su interior, eclipsando incluso el dolor de la traición. Pronto, muy pronto, susurró Raúl. Pediré el divorcio en cuanto haya hecho los últimos trámites. Tengo todas las pruebas de sus vínculos con los cárteles de la droga. No es cierto, por supuesto, pero el tribunal no lo investigará. Sobre todo, con un poco de ayuda de la gente adecuada. Una nueva ola de rabia se apoderó de Adeline. No solo la engañaba y le robaba dinero, sino que planeaba destruir su reputación, su negocio, todo lo que ella había construido durante años. Yo también te echo de menos, Paulina, continuó Raúl. Te veré mañana, como siempre, Paulina. Ahora su humillación tenía un nombre. Raúl puso fin a la conversación y subió las escaleras. Sus pasos eran ligeros, casi elásticos, los pasos de un hombre satisfecho de sí mismo y de sus planes. Adeline se quedó sentada en la oscuridad. No lloró. Las lágrimas le parecían demasiado simples, demasiado ordinarias para lo que sentía ahora. En su interior se desató un huracán de dolor, ira, humillación, y lo que la sorprendió a ella misma, fría determinación. 10 años amando a ese hombre, confiando en él, compartiendo su cama, su casa, su vida con él. Y, al parecer, durante todo ese tiempo él había estado esperando el momento de arrebatarle lo que era suyo. Adeline subió en silencio a su despacho, intentando no despertar a Raúl, que probablemente ya estaba tumbado en la cama que compartían. En su despacho, cerró la puerta con llave y sacó una cajita de puros de la caja fuerte. Normalmente no fumaba, pero ahora necesitaba algo que la ayudara a concentrarse, a reflexionar sobre la situación. Abrió la ventana y encendió un puro, mirando las luces de la ciudad. La primera calada le quemó la garganta, la segunda le resultó más fácil. El humo se disolvió en el aire nocturno, llevándose consigo parte de su tensión. ¿Qué sabía? Raúl tenía una amante llamada Paulina. Sacaba dinero sistemáticamente de las cuentas de la empresa, $1 millón, si había que creer sus palabras. Tenía escrituras de su casa que había escondido con el dinero. Y estaba planeando un divorcio que no solo privaría a Adelina de su marido, sino que también arruinaría su reputación con falsas acusaciones de vínculos con cárteles de la droga. Adelina apagó el puro y cerró la ventana. A pesar de la gravedad de la situación, su mente funcionaba con claridad y concisión, como siempre lo hacía en momentos de crisis. No podía permitirse derrumbarse ahora. Había demasiado en juego. Lo primero que tenía que hacer era comprobar si Raúl tenía realmente algún documento sobre su casa. Adeline abrió el portátil y entró en el sistema de archivos. La casa había sido comprada a su nombre antes de casarse con Raúl, pero después de la boda, ella había otorgado un poder notarial a nombre de él que le permitía disponer de la propiedad en caso de muerte o incapacidad de ella. ¿Seguía siendo válido ese poder? Adeline pasó el resto de la noche revisando los registros financieros de la empresa del año anterior. Encontró algunas transacciones sospechosas que no podía explicar, pero cuyo importe total no llegaba al $500,000. Así que había otras cuentas que ella desconocía o a las que no tenía acceso. Cuando empezó a clarear fuera de la ventana, Adeline ya había tomado una decisión. No podía dejar que Raúl llevara a cabo su plan. No podía dejar que arruinara todo lo que ella había creado. Pero tampoco podía simplemente echarlo o pedir el divorcio, en cuyo caso el dinero y los documentos que había escondido podrían desaparecer para siempre. Tenía que averiguar dónde guardaba Raúl los objetos robados. Cuando oyó que su marido se despertaba y bajaba las escaleras, Adeline se duchó y se vistió con cuidado, maquillándose para ocultar las huellas de una noche en vela. Tenía que parecer la de siempre, fuerte, segura, desprevenida. Cuando bajó a la cocina, encontró a Raúl preparando el desayuno. Estaba friendo huevos revueltos mientras silbaba una melodía. «Buenos días», dijo Adeline, intentando mantener la normalidad en su voz. «Ah, ya te has levantado», se volvió Raúl con una sonrisa que a Adelina le pareció falsa. «Creí que aún dormías, preparándonos el desayuno». «Qué amable». Adeline se acercó a la cafetera y se sirvió una taza de café. «Hoy estás de buen humor». «Sí, por fin avanza el proyecto en el que he estado trabajando». Raúl puso los huevos revueltos en los platos. «Pronto estaré listo para presentarlo a la dirección». «Estupendo», se sentó Adelina a la mesa. «¿Puedes contarme más?» «No mucho, solo una estrategia de marketing para un nuevo producto», le puso un plato delante.
¿Y qué planes tienes para hoy? Un día normal de trabajo, le dio un sorbo a su café. Reuniones, informes. Trabajas demasiado, dijo Raúl con fingida preocupación. Necesitas descansar más. ¿Para que puedas robarme el dinero tranquilamente? Pensó Adelina, pero dijo en voz alta. Tienes razón. Tal vez deberíamos irnos el fin de semana. Solos tú y yo, sin teléfonos y sin trabajo. Algo parecido al pánico brilló en los ojos de Raúl por un momento, pero se recompuso rápidamente. Me parece divertido, pero tengo una reunión importante el sábado. ¿Quizá el próximo fin de semana? Claro, sonrió Adeline. No hay problema. El desayuno transcurrió en un ambiente tenso, aunque Adelina intentó mantener una conversación informal. Raúl respondía a sus preguntas, hablaba de sus planes para el día, pero ella notaba que de vez en cuando miraba el reloj, evidentemente deseoso de marcharse pronto. Tengo que irme, dijo finalmente, levantándose de la mesa. No quiero llegar tarde a la reunión. Por supuesto, se levantó también Adeline. Que tengas un buen día, cariño. Se acercó a él y le besó la mejilla, sobreponiéndose a su disgusto interior. Raúl se tensó un poco ante su contacto, pero trató de disimularlo con una sonrisa. Y que tengas un buen día, dijo dirigiéndose a la salida. No trabajes demasiado. Cuando la puerta se cerró tras él, la sonrisa de Adeline desapareció. Se quedó mirando la puerta tras la que acababa de desaparecer el hombre que había traicionado su confianza, robado su dinero y planeado arruinar su vida. Nunca, se juró a sí misma. Nunca conseguirás lo que no te pertenece. Tras esperar 10 minutos para asegurarse de que Raúl no volvería a por nada olvidado, Adeline se vistió rápidamente y salió de casa. Tenía que actuar con rapidez y decisión. Su primera parada fue el banco. Se reunió con el director, con quien tenía una larga relación de negocios. Señora Monteverde, ¿en qué puedo ayudarla?, le preguntó el director mientras la hacía pasar a su despacho. Necesito información sobre todas las cuentas asociadas a mi nombre o al de mi marido, dijo Adelina, incluidas las cuentas conjuntas y los poderes. El director pareció un poco desconcertado. Es una petición poco habitual, señora. Normalmente solo facilitamos esa información. Entiendo, le interrumpió Adelina. Pero se trata de un posible fraude financiero. Si quiere una petición oficial de mis abogados, puedo organizarla. Pero eso llevaría un tiempo del que no dispongo. El director se ajustó nerviosamente la corbata. No es necesario, señora Monteverde. Siempre estamos dispuestos a ayudar a nuestros clientes importantes. Solo deme unos minutos. Media hora más tarde, Adelina tenía información completa de todas las cuentas asociadas a su nombre y al de Raúl. Para su sorpresa, descubrió 2 cuentas que ni siquiera sabía que existían. Una había sido abierta a nombre de Raúl hacía un año, la otra a nombre de una tal Paulina Oscares hacía 6 meses. ¿Quién abrió esta cuenta?, preguntó Adelina, señalando la cuenta de Paulina. El gerente comprobó la información en el ordenador. El señor Monteverde tenía un poder notarial de la señorita Oscares. ¿Y cuál es el saldo de estas cuentas? La cuenta del señor Monteverde tiene $200,000. En la cuenta de la señorita Oscares, 450,000. Quiero que congelen esas cuentas, dijo Adelina. Inmediatamente. Señora, no estoy segura de que podamos. Yo soy la accionista mayoritaria de este banco, le recordó Adelina. Y este dinero ha sido robado de mis cuentas personales y de la empresa. Si usted no puede ayudarme, tendré que acudir al presidente del Consejo de Administración. La gerente palideció. No hace falta, señora Monteverde. Me ocuparé personalmente del asunto. Las cuentas quedarán congeladas hasta que se aclaren las circunstancias. Una cosa más, añadió Adelina. No quiero que el señor Monteverde ni la señorita Oscares se enteren de esto. Hasta luego. Por supuesto, señora, total confidencialidad. Al salir del banco, Adelina se sintió un poco aliviada. Al menos el dinero estaba a salvo. Pero aún quedaba el problema de los documentos que Raúl había escondido. Su siguiente parada fue la oficina de su empresa. Una vez allí, llamó inmediatamente a Octavio a su despacho. El jefe de seguridad apareció unos minutos después, elegante, con una camisa impecablemente planchada y el pelo recogido en una coleta. ¿Quería verme, señora Monteverde? Sí, Octavio. Cierre la puerta, por favor. Cuando la puerta se cerró, Adelina le hizo un gesto para que se sentara. Octavio se sentó. Su rostro expresaba atención profesional. Tengo un problema grave, Octavio, comenzó Adelina. Un problema personal que puede afectar a la empresa. La escucho, señora.
Adelina respiró hondo y le contó todo. El extraño comportamiento de Raúl, la conversación telefónica escuchada, los documentos ocultos y el millón robado. A medida que hablaba, el rostro de Octavio se volvía cada vez más sombrío. Cuando ella terminó, se quedó un rato en silencio, pensando en lo que había oído. «Esto es muy grave, señora», dijo al fin. «Podría causar un daño irreparable a la empresa». «Lo sé», asintió Adelina. «Por eso necesito su ayuda. Lo que esté en mi mano, señora. Necesito encontrar esos documentos que escondió y averiguar exactamente qué estaba planeando. Octavio está pensando. Podríamos poner al señor Monteverde bajo vigilancia, averiguar dónde se encuentra con esta mujer, a dónde va, con quién contacta. No hay tiempo para eso». Adelina sacudió la cabeza. Si sospecha algo, puede acelerar sus planes o fugarse con los documentos. Entonces, Octavio guardó silencio, obviamente considerando algo. Tal vez haya una manera más directa. ¿Cuál? Podríamos detener temporalmente al señor Monteverde, en algún lugar seguro, y persuadirle para que nos diga dónde están escondidos los documentos. Adelina miró atentamente a su jefe de seguridad. Sabía que Octavio tenía experiencia en inteligencia militar antes de acudir a ella. Su propuesta era arriesgada, tal vez incluso ilegal, pero era eficaz. «Estás hablando de secuestro», dijo sin rodeos. «Estoy hablando de proteger los intereses de la empresa y su seguridad personal, señora», replicó Octavio con voz llana. «Lo que su marido está planeando no es solo un divorcio, es la destrucción de todo lo que usted ha construido. Si la información sobre sus presuntos vínculos con los cárteles de la droga se filtra a la prensa, aunque luego se desmienta, el daño será irreparable». Adelina guardó silencio. Se dio cuenta de que Octavio tenía razón. En su país, donde la guerra con los cárteles de la droga se había cobrado miles de vidas, incluso un indicio de tal conexión podía arruinar una reputación. Los clientes se apartarían, las acciones caerían en picado, se cancelarían los contratos con el gobierno. «¿Cómo crees que puede ocurrir eso?», preguntó finalmente. «Un plan sencillo. Riesgo mínimo», se adelantó Octavio. «Tenemos un almacén abandonado en una zona industrial. Nadie va nunca allí. Mis hombres interceptarán al señor Monteverde cuando vuelva del trabajo y lo llevarán al almacén. Nadie se dará cuenta de nada. ¿Y después? Luego hablaré con él, le explicaré la situación. Estoy seguro de que se dará cuenta rápidamente de que le conviene cooperar. No le harás daño». No era una pregunta, sino una afirmación. Octavio sonrió levemente. «Señora Monteverde, no soy un sádico. A veces basta con crear una cierta atmósfera. El miedo puede ser un argumento muy convincente». Adelina se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, la ciudad bullía de vida. Gente apresurada en sus quehaceres, coches moviéndose en el tráfico, vendedores en las esquinas ofreciendo sus mercancías. Un día cualquiera en Guadalajara. Y nadie sabía el drama que se estaba desarrollando en el despacho de la 8ª planta de la Torre de Cristal. «¿Cuánto tardarás?», preguntó sin darse la vuelta. «Un día para prepararlo. Mañana por la noche estará hecho». «¿Y nadie saldrá herido?». «Solo el orgullo de su marido, señora». Adelina se volvió hacia él. «De acuerdo. Haz lo que creas conveniente. Pero quiero estar informada en todo momento». «Por supuesto». Octavio se puso de pie. «Te mantendré informada». Cuando se fue, Adelina se hundió en su silla, sintiendo un extraño vacío en su interior. Acababa de consentir el secuestro de su marido. El hombre al que una vez había amado más que a la vida. El hombre con el que había planeado envejecer. Pero este hombre la había traicionado, robado su dinero. Planeó destruir todo lo que ella había construido. Y por eso él tenía que responder. El resto del día pasó borroso. Adeline hizo reuniones, firmó documentos, respondió preguntas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en Raúl, en su amante Paulina, en los documentos que arruinarían su reputación. Por la noche llamó a Simón. «Hola», dijo Adelina cuando su amiga cogió el teléfono. «¿Estás ocupada esta noche?» «Nunca para ti», contestó Simón. «¿Te pasa algo? Suenas extraño. Necesito hablar con alguien. Por teléfono no. Ven a mi casa. Abriré una botella de vino». «Te lo agradezco. Estaré allí en una hora». Adelina no quería ir a casa. No quería ver a Raúl mirarlo a los ojos, sabiendo que la había traicionado, sabiendo que planeaba destruirla. Le llamó y le dijo que llegaría tarde al trabajo y que luego iría a casa de Simone.
A Raúl no le importó. Incluso parecía contento de pasar la tarde solo. Probablemente vaya a encontrarse con ella, pensó Adelina con amargura. El piso de Simón estaba en el casco antiguo de la ciudad, un edificio de la época colonial con techos altos y habitaciones espaciosas. Cuando Adeline llegó, su amiga ya la estaba esperando con una botella abierta de vino tinto y 2 copas. «Tienes un aspecto horrible», le dijo Simón con sinceridad mientras la dejaba entrar. «¿Qué te pasa?» Adelina se quitó el abrigo y entró en el salón. La habitación estaba decorada con un estilo bohemio. Telas de colores brillantes, objetos de arte inusuales y libros esparcidos por todas partes. «Tenías razón», dijo Adelina, hundiéndose en un mullido sillón. «Raúl me engaña». Simón sirvió el vino en silencio y le entregó la copa a su amiga. «Cuéntame». Y Adelina contó sobre la conversación escuchada, sobre la amante llamada Paulina, sobre el $1.000.000 robados, sobre los planes para utilizar falsas acusaciones de vínculos con cárteles de la droga. Simón escuchó sin interrumpir. Su rostro se volvía cada vez más sombrío a medida que avanzaba el relato. «Ese canalla», dijo cuando Adeline terminó. «Ese asqueroso y vil bastardo. Siempre tuve la sensación de que le pasaba algo». «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Adeline, dando un sorbo a su vino. ¿Qué se suponía que debía decir? «Oye, Adelina, creo que tu marido es un asqueroso». No me habrías creído, era verdad. Adelina siempre había defendido a Raúl, incluso cuando, como ahora estaba claro, no merecía ser defendido. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Simón. Adelina le explicó el plan de Octavio. La cara de Simón se sorprendía más y más con cada palabra. «¿Hablas en serio?», preguntó cuando Adelina hubo terminado. «¿Secuestro? Es contra la ley». «¿Y robar $1.000.000 es legal?», le espetó Adelina. «Él empezó esta guerra. Yo solo me estoy defendiendo». Simón negó con la cabeza. «Comprendo tu dolor, tu rabia, pero es un camino peligroso, Adelina. Si algo sale mal...». «Nada saldrá mal», dijo Adelina con firmeza. «Octavio sabe lo que hace, y nadie va a hacerle daño a Raúl, daño físico, al menos». «¿Y si va a la policía? ¿Y decir qué? ¿Le robé $1.000.000 a mi mujer y luego me secuestraron?». Adeline sonrió amargamente. «No irá a la policía». Octavio Reinaga estaba de pie en el aparcamiento del centro de negocios donde trabajaba Raúl Monteverde. Cerca había aparcada una furgoneta gris con los cristales tintados. En el coche iban sentados 2 hombres, antiguos agentes de inteligencia que ahora trabajaban en la seguridad de la empresa de Adelina. Octavio confiaba plenamente en ellos. La jornada laboral llegaba a su fin y los empleados empezaban a abandonar el edificio. Octavio miró nervioso su reloj. Según la información que había recibido de su hombre, que había estado siguiendo a Raúl todo el día, este debería salir en unos 15 minutos. «El sujeto está saliendo», se oyó una voz en el auricular de Octavio. «Entendido», respondió en voz baja, esperando a que llegara al coche. Raúl Monteverde apareció por las puertas acristaladas del edificio, acompañado de una mujer. Hablaban animadamente, y Raúl se rió varias veces. Octavio escudriñó a la mujer. Una delgada morena de unos 35 años, elegantemente vestida y de andar seguro. «Debe de ser Paulina», pensó Octavio. La pareja llegó al aparcamiento, donde sus caminos se separaron. La mujer se dirigió a su coche, un deportivo blanco, y Raúl a su sedán negro. «Espere», ordenó Octavio por el micrófono. «Esperen a que la mujer se vaya». Unos minutos después, el coche blanco salió del aparcamiento. Raúl, que se había quedado solo, sacó su teléfono y, al parecer, empezó a llamar a alguien. «Es la hora», dijo Octavio. La furgoneta arrancó lentamente y se detuvo detrás de Raúl. Octavio dio un paso rápido hacia él desde el otro lado. Raúl, absorto en su conversación telefónica, no se percató del peligro hasta el último momento. «Señor Monteverde», le llamó Octavio cuando la distancia entre ellos se había reducido a unos metros. Raúl se volvió, con una expresión de sorpresa en el rostro que se transformó en otra de cautela. «Octavio, ¿qué haces por aquí?» «Tengo un mensaje urgente de tu mujer», dijo Octavio mientras seguía acercándose. En ese momento, las puertas traseras de la furgoneta se abrieron y 2 hombres saltaron rápidamente. Uno de ellos llevaba una jeringuilla en la mano. «¿Qué está pasando?». Raúl empezó a retroceder, pero ya era demasiado tarde. Octavio le agarró el brazo con un movimiento brusco, retorciéndoselo a la espalda. Raúl gritó de dolor y sorpresa.
El teléfono se le cayó de la mano y cayó al suelo. «No te muevas», dijo Octavio en voz baja. «Si no, te dolerá más». Un segundo hombre se acercó rápidamente y le inyectó un sedante. Al cabo de unos segundos, el cuerpo de Raúl se desplomó en los brazos de Octavio. «Subid al coche», ordenó. Cargaron al inconsciente Raúl en la furgoneta y salieron rápidamente del aparcamiento. La operación duró menos de un minuto. En la furgoneta, Octavio volvió a tomarle el pulso a Raúl y se aseguró de que estaba bien. La dosis de sedante había sido cuidadosamente calculada para dormir al hombre durante varias horas, pero sin causarle ningún daño. «¿A dónde vamos ahora, jefe?», preguntó el conductor. «Al almacén sur, como estaba previsto», respondió Octavio. El almacén sur estaba situado en una zona industrial a las afueras de la ciudad. Antes se utilizaba para almacenar piezas de repuesto de maquinaria agrícola, pero después de que la empresa de Adelina ampliara su negocio, había construido un almacén más moderno y espacioso en otro barrio. El viejo almacén apenas se utilizaba, sobre todo para guardar temporalmente mercancías de poco valor. Ya era de noche cuando la furgoneta llegó al almacén. El recinto estaba cercado por una valla alta con alambre de espino y la entrada estaba vigilada. Cuando el guardia vio la furgoneta, abrió la verja. Había recibido instrucciones de antemano y sabía que no debía hacer preguntas. La furgoneta entró en el recinto y se detuvo en la puerta trasera del almacén. Octavio y sus hombres sacaron al aún inconsciente Raúl del vehículo y lo introdujeron en el edificio. En el interior del almacén se había preparado una pequeña habitación, básicamente una parte compartimentada de las instalaciones, con paredes sólidas y una puerta metálica. La habitación contenía una mesa, 2 sillas y un sofá. No había ventanas, solo una rejilla de ventilación bajo el techo y una bombilla de luz tenue. Tumbaron a Raúl en el sofá y le quitaron la corbata, el cinturón y los cordones de los zapatos, procedimiento habitual para evitar la posibilidad de suicidio o agresión. «¿Cuándo despertará?», preguntó uno de los ayudantes de Octavio. «Dentro de 1 hora u hora y media», respondió el hombre. «Me quedaré aquí. Usted está libre hasta mañana. Mañana ocuparás mi lugar». Cuando los ayudantes se fueron, Octavio se sentó en la silla frente al sofá y se dispuso a esperar. Pensó en Adelina, en cómo reaccionaría cuando supiera que su marido había sido secuestrado y estaba en sus manos. Octavio esperaba que no cambiara de opinión, que no exigiera la liberación inmediata de Raúl, porque entonces todo sería en vano. Y Raúl probablemente aceleraría sus planes de destruir a Adelina y su empresa. Después de 1 hora, Raúl comenzó a moverse. Sus párpados se agitaron y abrió los ojos lentamente, parpadeando y tratando de enfocar la mirada. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca, incorporándose en el sofá. «En algún lugar seguro», contestó Octavio. Raúl giró la cabeza al oír la voz y vio al jefe de seguridad sentado entre las sombras. «¿Octavio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me has traído aquí?» «Tenemos una conversación, señor Monteverde», respondió Octavio con calma. «Una conversación muy importante». Raúl intentó levantarse, pero se sintió mareado y se hundió de nuevo en el sofá. «¿Esto es un secuestro? ¿Estás loco? Soy el marido de tu jefa». «Por eso estamos aquí», dijo Octavio, inclinándose hacia adelante. «Porque eres el marido de mi jefa. Y porque pareces haber olvidado lo que eso significa». Raúl lo miró con indisimulado odio. «¿De qué estás hablando?» «De Paulina Oscares», respondió Octavio. «Del $1.000.000 que robaste de la empresa de la señora Monteverde. De los documentos que escondiste en alguna parte». Con cada palabra que Octavio decía, el rostro de Raúl se ponía cada vez más pálido. Al final de su perorata, parecía haber visto un fantasma. «No sé qué quieres decir». «No te molestes en negarlo», lo interrumpió Octavio. «La señora Monteverde oyó tu conversación con Paulina, palabra por palabra. La casa es casi tuya, mi amor. Esa vieja no sospecha nada. He escondido los documentos en un lugar secreto y también hay $1.000.000 escondidos. ¿Sigo?» Raúl se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se hundieron, un gesto de derrota. «¿Qué quiere?», preguntó con voz apagada. «La verdad», respondió Octavio. «Toda la verdad». «¿Dónde están los documentos?» «¿Qué documentos? ¿Qué más estabas planeando?» «¿Y si me niego a hablar?» Octavio se encogió de hombros. «Entonces estarás aquí más tiempo. No en las condiciones más cómodas. Sin comunicación con el exterior. Piénselo, señor Monteverde. Nadie sabe dónde está. Nadie lo buscará. Puede quedarse aquí días, semanas.
Es ilegal, exclamó Raúl. También lo es robar $1.000.000, replicó Octavio. Así que estamos, podría decirse, en pie de igualdad ante la ley. Raúl volvió a recostarse en el sofá, cerrando los ojos. Quiero hablar con Adelina. Eso será posible dentro de unos días, dijo Octavio. Si cooperas, mientras tanto tendrás que tratar conmigo. Raúl guardó silencio durante largo rato. Octavio esperó pacientemente, sin meterle prisa. No te diré dónde están los documentos, dijo finalmente Raúl. Es mi única garantía de seguridad. Cuando vea a Adelina, entonces hablaremos. Octavio asintió, como si hubiera esperado tal respuesta. Lo que usted diga, señor Monteverde, pero le advierto que cuanto más tiempo guarde silencio, peor para usted. La señora Monteverde está furiosa, y cada día que pasa esa furia no hará más que crecer. Con estas palabras, Octavio se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Espera», le gritó Raúl. «No puedes dejarme aquí». «Sí puedo», respondió Octavio con calma. «Y lo haré. Habrá comida y agua. No te preocupes. El lavabo está detrás de esa puerta. Descanse, señor Monteverde. Tendrá tiempo de sobra para pensar en lo que ha hecho». Salió de la habitación, cerrando la pesada puerta de metal tras de sí. Lo último que vio fue la cara de Raúl contorsionada por la rabia y el miedo. Una vez fuera, Octavio sacó su teléfono y marcó el número de Adelina. «Está hecho, señora», dijo cuando ella contestó. «El sujeto está en su sitio, pero se niega a hablar hasta que te vea». «No esperaba que fuera fácil», contestó Adelina. «Sigue adelante con el plan. Estaré allí dentro de 3 días». «Si usted lo dice, señora». Después de colgar el teléfono, Octavio comprobó una vez más la seguridad del almacén y dio las órdenes necesarias. Luego subió a su coche y se marchó, dejando a Raúl solo con sus pensamientos y temores. Adelina estaba sentada en su despacho mirando el teléfono. Una conversación con Octavio le confirmó que la primera parte del plan había tenido éxito. Raúl había sido capturado y llevado al almacén. Ahora empezaba la parte más dura, la espera. Tuvo que aguantar 3 días fingiendo que no pasaba nada. 3 días fingiendo ante los demás que no sabía dónde estaba su marido. Tal vez incluso fingir preocupación. Llovía al otro lado de la ventana, algo poco habitual en esta época del año. Las gotas caían por el cristal, creando extraños dibujos. Adeline se quedó mirándolas, sumida en sus pensamientos. Pensó en Raúl, en cómo se habían conocido, en cómo se habían enamorado, en lo felices que habían sido los primeros años de su matrimonio. ¿Qué había cambiado? Cuando había empezado a verla no como una esposa, sino como un bolso, una fuente de dinero. Cuando había decidido que tenía derecho a su fortuna, a su compañía. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Simón. «¿Qué tal estás?», preguntó a su amiga sin preámbulos. «Estoy bien», respondió Adelina frotándose las sienes. Empezaba a dolerle la cabeza. «Todo va según lo previsto. Así que lo tienen». «Sí», la interrumpió Adelina. «No digas eso por teléfono. Perdóname, ¿estás sola en casa?» «Sí. ¿Quieres que me pase?» Adelina dudó. Por un lado, no quería ver a nadie. Por otro lado, la perspectiva de pasar la noche sola, en una casa vacía, pensando en la traición de su marido, no era muy atractiva. «Ven», dijo al fin. «Te espero». 1 hora más tarde estaban sentados en la cocina, tomando té caliente. Simón había traído pasteles de la panadería favorita de Adelina, un pequeño consuelo en tiempos de necesidad. «¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?», preguntó Simón, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No es demasiado tarde para detenerlo». «Es demasiado tarde», replicó Adelina con firmeza. «Ya está allí. Además, tengo que saber la verdad. Tengo que saber dónde están escondidos los documentos, qué estaba planeando exactamente. ¿Y si no me lo dice?». «Lo hará». Adelina bebió un sorbo de té. Raúl nunca ha sido un hombre resistente. Se quebraría. «¿Y entonces? ¿Qué le harás entonces?». «Que se vaya», se encogió de hombros Adelina. «Sin dinero, sin casa, sin mujer. Que se vaya con su Paulina, si ella quiere». «¿Y si va a la policía?». «No lo hará», dijo Adelina con firmeza. «No tendría valor». «¿Y entonces qué diría? ¿Que traicionó a su esposa, robó $1.000.000 y luego lo secuestraron?». «No, se callará». Simón miró atentamente a su amiga. No había lágrimas en los ojos de Adelina, solo fría determinación y un profundo dolor. «Siento lo que ha pasado»,
dijo Simón en voz baja. Te merecías algo mejor. Está bien. Adelina trató de sonreír, pero era una sonrisa torcida. Puedo soportarlo, siempre lo hago. Simón alargó la mano y cubrió la palma de su amiga con la suya. Ya lo sé, eres la mujer más fuerte que conozco, pero incluso las más fuertes necesitan apoyo a veces. Gracias por apoyarme, dijo Adeline con sinceridad. Pasaron la velada hablando de todo menos de la situación con Raúl. Simón habló de la nueva exposición, de los problemas en la galería, de sus últimas citas. Adelina escuchaba, a veces comentaba, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al almacén donde tenían retenido a su marido. Cuando Simón se marchó, Adelina subió a su habitación. La habitación que había compartido con Raúl durante 10 años le resultaba extraña. No se atrevía a tumbarse en la cama que compartían. Cogió una almohada y una manta y se fue al dormitorio de invitados. Pero el sueño no llegaba. Adeline se movía de un lado a otro, intentando encontrar una postura cómoda. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, manteniéndola despierta. ¿Y si el plan no funcionaba? ¿Y si Raúl no se quebraba? ¿Y si escapaba de algún modo? ¿O si alguien descubría el secuestro? Los 2 días siguientes fueron una tortura para Adelina. Fue a trabajar, tuvo reuniones, se encontró con clientes, lo de siempre. Pero en su interior se desató un huracán de emociones. La ira fue sustituida por el dolor por la desesperación por la determinación. Al atardecer del segundo día, recibió una llamada de la madre de Raúl. Adelina, querida, la voz de su suegra sonaba preocupada. ¿Sabes dónde está Raúl? Hace 2 días que no contesta al teléfono. No es propio de él. No lo sé, señora Monteverde, mintió Adelina, fingiendo preocupación. Yo tampoco puedo localizarlo. Pensé que tal vez estaba en su casa. No lo hemos visto. Quizá deberíamos ir a la policía. Esperemos otro día, sugirió Adelina. A lo mejor está de viaje de negocios y se olvidó de decírnoslo. O tal vez tiene un problema con su teléfono. Tienes razón, cariño. Estoy preocupada. Siempre me llama, incluso cuando está fuera por un tiempo. Estoy segura de que está bien, dijo Adeline, sintiéndose amargada por sus propias mentiras. En cuanto sepa algo, te lo haré saber. Gracias, querida. Siempre has sido muy considerada. Hablar con su suegra le dejó un pozo desagradable. Leonora Monteverde siempre había tratado bien a Adelina, como si fuera su propia hija. Y ahora Adelina la engañaba, ocultándole lo que realmente le había sucedido a Raúl. No era justo para la mujer mayor, pero Adelina no veía otra salida. Al tercer día, la tensión llegó a su punto máximo. Adelina apenas podía concentrarse en su trabajo. Miraba constantemente su teléfono, esperando noticias de Octavio. Pero él guardaba silencio, como habían acordado. Nada de llamadas, a menos que ocurriera algo extraordinario. Por la noche, no pudo soportarlo y lo llamó ella misma. ¿Cómo está?, le preguntó sin preámbulos. Está aguantando, respondió Octavio. Pero cada hora está más nervioso. Quiere verte. Iré mañana, como habíamos planeado, dijo Adelina. A las 10 de la mañana. La espero, señora. Al colgar el teléfono, Adelina sintió que le temblaban las manos. Mañana se encontraría con Raúl cara a cara. Oiría sus explicaciones, sus excusas. Hablaría con el hombre que traicionó su confianza, robó su dinero, planeó arruinar su vida. ¿Cómo debía comportarse? ¿Qué debe decir? ¿Cómo mantener su dignidad y no ceder a sus emociones? Adelina pasó la noche en vela pensando en el próximo encuentro. Repasó diferentes escenarios en su mente, diferentes líneas de comportamiento. Por la mañana, ya sabía lo que haría y lo que diría. Sabía cómo hacer que Raúl dijera la verdad. La mañana era inusualmente fría para Guadalajara. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, como presagiando algo malo. Adelina estaba sentada en su coche en el aparcamiento frente al almacén, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Había llegado 20 minutos antes de lo previsto, y ahora no sabía qué hacer con esos minutos. Vio su cara en el retrovisor, pálida, con ojeras que ni siquiera el maquillaje cuidadosamente aplicado podía ocultar. Los últimos días habían sido duros para ella. No había dormido mucho, no había comido mucho, y todos sus pensamientos giraban en torno a la próxima reunión con su marido. Finalmente, respirando hondo, Adelina salió del coche. El viento frío le revolvió el pelo y se le metió por debajo del cuello del abrigo. Temblaba, pero no de frío,
sino de la tensión nerviosa que crecía a cada paso hacia la entrada del almacén. El guardia de la puerta asintió en silencio, reconociéndola, y la dejó pasar. El almacén estaba tranquilo y desierto. Solo en la entrada más alejada había un todoterreno negro que Adeline reconoció. El coche de Octavio. Caminó despacio, cada paso le resultaba difícil. Una parte de ella quería huir, olvidarlo todo, fingir que no había pasado nada. Pero la otra parte, la parte fuerte y decidida, la parte que había construido un imperio a partir de la pequeña empresa de su padre, siguió adelante. Tenía que saber la verdad. Tenía que ver la cara de su marido cuando le explicara su traición. Octavio la recibió en la entrada del almacén. Parecía cansado pero concentrado. «Buenos días, señora Monteverde», dijo. «Buenos días, Octavio», respondió Adelina. «¿Cómo está?» «Nervioso», dijo Octavio, abriéndole la puerta. No durmió mucho en toda la noche, paseándose por la habitación, hablando consigo mismo. ¿Dijo dónde estaban escondidos los documentos? No, dijo Octavio, negando con la cabeza. Siguió diciendo que se lo diría personalmente. Se adentraron en el almacén. La habitación era grande, pero estaba casi vacía. Unas cuantas estanterías contra las paredes, algunas cajas cubiertas con lonas. Había una puerta en el rincón más alejado, que al parecer conducía a la habitación donde tenían retenido a Raúl. ¿Habría intentado escapar?, preguntó Adeline. Sí, admitió Octavio. La primera noche, mis hombres lo detuvieron. No lo hicieron. Adelina vaciló, sin saber cómo formular la pregunta. No hubo violencia física grave, le aseguró Octavio. Tal como me pediste. Aunque debo admitir que me costó mucho convencerlos de que mostraran moderación. Adelina asintió en silencio. Sabía que los hombres de Octavio eran ex-militares, acostumbrados a métodos duros. El hecho de que mostraran moderación decía mucho de cuánto respetaban a su superior. Ante la puerta de la habitación, Adelina se detuvo y respiró hondo, reuniendo fuerzas. «Quiero hablar con él a solas», dijo con voz firme. «Podría ser peligroso, señora», objetó Octavio. «El señor Monteverde no goza de buena salud». «Puedo arreglármelas», insistió Adelina. «Es mi marido, Octavio. Debo oír la verdad de él, sin testigos». Era evidente que Octavio no estaba convencido, pero no discutió. «Como quiera, señora», dijo abriendo la puerta. «Estaré cerca. Si necesita ayuda, llámeme». Adelina asintió y entró en la habitación. La puerta se cerró tras ella con un pesado ruido metálico. La habitación era pequeña, de paredes desnudas, iluminada por una sola bombilla bajo el techo. En un rincón había un sofá estrecho, con una mesa y dos sillas al lado. En una de ellas estaba sentado Raúl. Tenía un aspecto horrible, cara demacrada, barba incipiente desde hacía días, ojos hundidos con ojeras. Su traje, antaño perfecto, estaba arrugado y sucio. Pero lo peor de todo era su mirada, casada, como la de un animal enjaulado. Cuando Raúl vio a Adeline, se puso en pie de un salto. «¡Adeline!», exclamó. «Gracias a Dios que has venido. Debes detener esta pesadilla. Me han secuestrado. Me tienen aquí prisionero». Adelina se acercó lentamente a la mesa, manteniendo la distancia entre ellos. Su rostro era impenetrable, sus ojos fríos. «Siéntate, Raúl», dijo en voz baja. «No pienso sentarme», exclamó él. «Tiene que soltarme inmediatamente. Esto es un crimen, un secuestro. El delito es robarle $1 millón a su esposa», replicó Adeline todavía con la misma calma. «Así que, por favor, siéntese. Estamos teniendo una conversación seria». Raúl se quedó helado, su rostro cambió, como si se le hubiera caído la máscara. «No sé a qué se refiere», dijo, pero ya no había confianza en su voz. «Verás», se sentó Adeline en la silla frente a él. «He oído tu conversación con Paulina. Cada palabra. La casa es casi tuya, amor. Esa vieja no sospecha nada. He escondido los documentos en un lugar secreto. Y también hay $1 millón escondidos. ¿Qué más explicación necesitas?» Raúl se hundió lentamente en una silla, con los hombros caídos. Se miró las manos sobre la mesa, incapaz de encontrar la mirada de Adeline. «Esto no es lo que piensas», dijo finalmente. «¿En serio?», Adeline enarcó una ceja. «Entonces dime lo que es. Dime por qué robaste dinero de mi empresa. Dime por qué me llamaste vieja cuando hablabas con tu amante». Cada palabra era como el golpe de un látigo. Raúl se estremeció, encogiéndose cada vez más en su silla. «No lo entenderías», dijo en voz baja. «Intenta explicarte», sugirió Adeline, cruzando los brazos sobre el pecho. Raúl respiró hondo, como si hiciera acopio de fuerzas.
Siempre he estado a tu sombra, Adelina, empezó. Siempre el marido de la gran Adelina Monteverde. Nunca yo mismo. ¿Sabes lo que se siente? ¿Sentirse de segunda categoría todo el tiempo? Yo nunca te he tratado de segunda, replicó Adelina. Siempre apoyé tu carrera, tus intereses. Lo has hecho, sí, sonrió Raúl con amargura. Como una reina apoya a un cortesano, condescendientemente. Siempre supiste más. Siempre fuiste más fuerte, más exitoso, más rico. Y yo era... ¿qué? ¿Tu joya? ¿Tu sombra? Adeline lo miró desconcertada. ¿De verdad se había sentido así todos estos años? ¿Acaso la prosperidad exterior de su matrimonio ocultaba un resentimiento tan amargo? ¿Por eso decidiste robarme el dinero y arruinar mi reputación?, preguntó ella. ¿Es tu venganza por mi éxito? No porque tengas éxito, Raúl negó con la cabeza. Es porque nunca has visto mi verdadero yo, porque siempre he estado en un segundo plano para ti. Tu trabajo, tu empresa, tus ambiciones, todo eso siempre fue más importante que yo. Adeline quiso objetar, quiso decir que eso no era cierto, que siempre había dado prioridad a su familia. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Era cierto lo que decía? ¿Realmente había descuidado tanto su relación que lo había empujado a la traición? No, fue culpa suya, su elección. Ella no le obligó a engañar, a robar, a planear su destrucción. ¿Dónde están los documentos, Raúl?, me preguntó sin rodeos. ¿Y dónde está el dinero? No lo diré, contestó él con obstinación. Es mi única garantía de que me dejarás ir. No necesitas garantías, dijo Adelina. Te dejaré ir de todos modos. Pero si no me dices dónde están los documentos y el dinero, iré a la policía. Con las pruebas que tengo del robo, podrías ir a la cárcel, Raúl. ¿Es eso lo que quieres? Raúl guardó silencio mientras consideraba sus palabras. Su rostro expresaba una lucha interior. Estaba sopesando claramente sus posibilidades. Quiero garantías de que me dejarás marchar y no vendrás a por mí, dijo al fin. Garantías por escrito. No estás en posición de exigirlas, replicó Adeline con frialdad. Pero te daré mi palabra. Te dejaré marchar y no volverás a verme. A menos, claro, que decidas ir a la policía por lo del secuestro. Raúl sonrió irónicamente. ¿Y quién me creería? ¿Un marido que le ha robado $1.000.000 a su mujer afirma que ha sido secuestrado? ¿Sin pruebas? No, no voy a ir a la policía. Entonces nos entendemos, asintió Adeline. Ahora dígame, ¿dónde están los documentos y el dinero? Raúl volvió a guardar silencio, todavía vacilante. Adelina pudo ver que buscaba una salida, que intentaba pensar en una salida a la situación. No repetiré la pregunta, Raúl, dijo ella poniéndose de pie. O hablas ahora o me voy y vuelvo con la policía. No, exclamó levantándose de un salto de la silla. Espere. En ese momento se abrió la puerta y Octavio entró en la habitación. Al parecer, había oído las voces y había decidido comprobar si todo iba bien. ¿Todo bien, señora?, preguntó, dirigiendo una dura mirada a Raúl. Sí, Octavio, respondió Adelina. El señor Monteverde estaba a punto de decirme dónde estaban escondidos los documentos y el dinero. ¿Verdad, Raúl? Raúl miró de Adelina a Octavio y viceversa. Los ojos del jefe de seguridad estaban llenos de una amenaza mal disimulada. No puedo hacer eso, dijo Raúl. Necesito garantías, por escrito. La señora Monteverde ya te ha dado su palabra, intervino Octavio. Eso debería bastar. No, sacudió Raúl la cabeza con obstinación. Quiero una garantía por escrito, y quiero que después me lleven con Paulina. Octavio dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la ira. No estás en posición de imponer condiciones, dijo amenazadoramente. Octavio, le advirtió Adelina. Yo me encargo, se volvió hacia Raúl. No te daré ninguna garantía por escrito, dijo con firmeza. Y no te llevaré con tu señora. O me dices dónde están los documentos y el dinero, o... Miró significativamente a Octavio. Raúl palideció, captando la indirecta. No le dejarás... Empezó, pero se detuvo al ver la expresión de Adelina. ¿Por qué no?, preguntó ella. Planeabas arruinarme la vida, Raúl. ¿Por qué debería perdonarte? Raúl se desplomó en la silla, con las manos temblorosas. No te creía capaz de algo así, murmuró. No creí que fueras capaz de traicionar, replicó Adelina. La gente está llena de sorpresas. ¿Dónde están los documentos y el dinero? Raúl la miró con ojos llenos de desesperación. No lo diré, dijo con repentina firmeza. Haz lo que quieras. Adelina se quedó mirándolo un rato y luego se volvió hacia Octavio.
Esperaré afuera, dijo. Tienes 15 minutos. Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Raúl a solas con el jefe de seguridad. Fuera, Adeline se apoyó en la pared y cerró los ojos. No quería llegar a esto, no quería recurrir a la violencia, aunque Raúl se lo mereciera, pero no le había dejado otra opción. Había demasiado en juego. Se oyeron voces apagadas en el interior de la habitación y algo cayó, un ruido sordo. Adeline se estremeció, imaginando lo que estaba ocurriendo allí dentro. Luego se hizo el silencio. Al cabo de 10 minutos, que parecieron una eternidad, la puerta se abrió y Octavio salió. Su rostro era impenetrable, pero Adeline pudo ver sangre en los nudillos de su mano derecha. «Está listo para hablar», dijo Octavio. Adelina asintió y entró en la habitación. Raúl seguía sentado en la misma silla, pero su aspecto había cambiado. Tenía un moretón debajo del ojo izquierdo y le supuraba sangre del labio roto. Se sujetaba el costado, como si también se hubiera hecho daño allí. «Los papeles están en la caja fuerte», dijo sin esperar a que le preguntaran. «Banco Nacional, sucursal del centro. La llave está en mi despacho, en el último cajón de mi escritorio, bajo una pila de papeles». «¿Y el dinero?», preguntó Adelina. «Está en la caja de seguridad. No todo el 1.600.000. El resto ya lo he gastado». «¿En qué?». «En Paulina», admitió Raúl. «En regalos, en viajes, en el anillo». Adelina sintió que una nueva oleada de rabia crecía en su interior. Había gastado su dinero en regalos para su amante. Había comprado joyas, pagado viajes de lujo, todo con dinero que le había robado. «¿Qué documentos escondiste?», preguntó ella, tratando de mantener la calma. «La escritura de la casa», respondió Raúl sin mirarla. «Falsa, por supuesto. Encontré a alguien que la hizo por un buen dinero. La escritura decía que me habías vendido la casa hace un año». «¿Y pensaste que esa escritura falsa funcionaría?». Adeline no podía creer tanta ingenuidad. «El sello del notario es auténtico», dijo Raúl. «Soborné al notario. Con el sello, el documento parece completamente legal». Adelina miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Raúl del que se había enamorado hacía 12 años? Ese hombre inteligente y enérgico que la había apoyado al principio de su viaje, que había creído en ella cuando otros dudaban. ¿Cuándo se había convertido en ese hombre patético y celoso, lleno de resentimiento y odio? «Podías haberte marchado sin más», dijo ella en voz baja. «Si tan infeliz eras en nuestro matrimonio, ¿por qué no me pediste el divorcio?». «¿Qué habría conseguido?», preguntó Raúl con amargura. «Nada. Según nuestro contrato matrimonial, solo tengo derecho a lo que me he ganado». «¿Y qué he ganado?». «Una miseria comparado con tu fortuna». «Así que de eso se trata». Adeline sintió que algo en su interior finalmente se quebraba. «El dinero. Todo este tiempo solo te ha interesado mi dinero». Raúl no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», preguntó Adelina. «¿Cuánto hace que decidiste traicionarme?». «No lo sé», Raúl se encogió de hombros. «Tal vez hace un año, tal vez 2, ocurrió gradualmente. Primero fue solo un pensamiento, luego apareció Paulina, y todo se aceleró». Adeline lo miró en silencio, tratando de entender cómo el hombre que amaba podía convertirse en este extraño delante de ella. ¿Cómo pudo no notar el cambio, no sentir que algo iba mal? «¿Quién es Paulina?», preguntó. «¿Qué sabes de ella?». «Trabaja en una agencia de marketing», contestó Raúl. «Nos conocimos en una conferencia. Ella me entiende como tú nunca me entendiste. Me ve como lo que soy, no solo como un apéndice de tu exitosa vida». «¿Y ella sabía de tus planes? ¿Sobre el robo? ¿Sobre los documentos falsificados?». «Sí», admitió Raúl. «Me ayudó. Me dijo cuál era la mejor manera de organizar las cosas». Adelina negó con la cabeza. Aquella mujer, a la que no conocía, había ayudado a su marido a planear su destrucción. Y era evidente que lo hacía por interés propio. Después de todo, esperaba recibir una parte del dinero robado, vivir en su casa. «Por favor, déjame ir», pidió Raúl. «Te lo he contado todo. Ahora ya sabes dónde está el dinero, dónde están los documentos. No volveré a inmiscuirme en tu vida, te lo juro». Adelina lo miró durante un largo instante. Frente a ella estaba sentado un hombre destrozado que acababa de perderlo todo. El dinero robado y a su amante. Pues ¿qué mujer se quedaría con un hombre que no podía entregarle la riqueza prometida ni su reputación? «No queda nada del otrora confiado, Raúl. Octavio te llevará donde tú digas», dijo al fin. «Pero recuerda, Raúl,
Si alguna vez vuelvo a verte cerca de mí, de mi casa, de mi compañía, no seré tan misericordiosa. Una última cosa. Los papeles del divorcio estarán listos la semana que viene. Los firmarás sin objeción. Según los términos de nuestro acuerdo prenupcial, no recibirás nada. Entiendo, dijo Raúl en voz baja. Gracias por dejarme marchar. Adeline se levantó en silencio y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió por última vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Raúl?, dijo. Te he querido de verdad, durante todo este tiempo. A pesar de tu frialdad, de tu alienación. Todavía te amaba, y tú, ni siquiera lo viste. Con esas palabras se marchó, dejando a Raúl sentado y aturdido. Octavio esperaba afuera. Lo contó todo, dijo Adelina. El dinero y los documentos están en una caja de seguridad en la sucursal central. La llave está en su despacho, en su escritorio. Ahora mismo me pongo con ello, asintió Octavio. Y cuando termines, llévalo donde te diga, añadió Adelina. Y Octavio, no más violencia, ya está harto. Como usted diga, señora, contestó Octavio, aunque en su rostro se notaba claramente que quería continuar la lección para Raúl. Una cosa más, dijo Adelina. Averigua todo lo que puedas sobre Paulina Oscares. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Cuáles son sus conexiones? Quiero asegurarme de que no cause problemas en el futuro. De acuerdo, señora. Adelina se dirigió a la salida. Cada paso era difícil, como si tuviera las piernas llenas de plomo. Se sentía vacía, agotada. En el aparcamiento se sintió repentinamente débil. Abrió el coche y se desplomó literalmente en el asiento, incapaz de contener los escalofríos que le recorrían el cuerpo. La tensión de los últimos días, que culminó con esta reunión, había terminado por pasarle factura. Adeline se cubrió la cara con las manos y se permitió hacer lo que no se había permitido en todo este tiempo: llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas y sus hombros temblaban por los sollozos contenidos. No solo lloraba la traición de Raúl, sino también la pérdida de las ilusiones que había albergado todos estos años. Ilusiones de un matrimonio feliz, de apoyo mutuo, de un amor que lo superaría todo. Adeline no supo cuánto tiempo permaneció sentada así. Finalmente, secándose las lágrimas, arrancó el coche y salió del almacén. Necesitaba estar en casa, en la seguridad de sus propios muros, para procesar todo lo que había sucedido y decidir qué hacer a continuación. En casa, lo primero que hizo Adeline fue subir al despacho de Raúl. Nunca había entrado sin invitación, respetando su intimidad. Ahora abrió metódicamente los cajones del escritorio, miró los papeles, buscó la llave de la caja de seguridad. La encontró exactamente donde Raúl había dicho que estaría, en el último cajón, debajo de un montón de papeles. Era una pequeña llave de metal, de aspecto anodino, pero le permitía acceder a las pruebas de la traición de su marido. Adelina llamó a Octavio y le dijo que había encontrado la llave. Él prometió ir inmediatamente al banco y recuperar el contenido de la caja. Adelina bajó al living, se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en un sillón. La casa que antes le había parecido un nido acogedor, ahora le parecía enorme y vacía. Los recuerdos de momentos felices con Raúl, que antes habían llenado estas habitaciones, ahora parecían falsos, como escenas de una mala película. Sonó el teléfono. Era Simón. «¿Qué tal estás?», preguntó una amiga. «¿Ha ido todo según lo previsto?». «Sí», respondió Adelina brevemente. «Me lo ha contado todo. Octavio está sacando ahora los documentos y el dinero de la caja de seguridad». «¿Y Raúl?». «Será liberado. No sé a dónde irá y, francamente, no me importa». Simón se quedó un momento en silencio, sin saber qué decir. «¿Quieres que vaya?», sugirió al fin. «No», Adelina negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verlo. «Necesito estar sola, pensar en todo esto». «Lo comprendo», dijo Simón. «Pero si necesitas algo, llámame cuando quieras». «Gracias», le agradeció Adelina con sinceridad. «Eres una amiga de verdad». Colgó el teléfono y volvió a sus pensamientos. Por delante estaba el proceso de divorcio. Aunque formal, el acuerdo prenupcial se había redactado de tal manera que Raúl no podía reclamar nada. Por delante estaba la reorganización de la estructura financiera de la empresa para que no se repitiera un robo semejante. Por delante quedaba una nueva vida, sin el marido en quien confiaba, sin las ilusiones de un matrimonio feliz. Al anochecer, Octavio regresó. Traía un grueso sobre con documentos y dinero. «Todo es como dijo, señora», informó el jefe de seguridad.
Un contrato de compraventa falsificado con sello notarial y $600,000 en efectivo. ¿Y Raúl?, preguntó Adelina. Lo llevé al hotel como me pidió, respondió Octavio. Parecía perdido. Ese no es mi problema, le cortó Adelina. Cumplí mi palabra, está libre. ¿Y Paulina Oscares? Octavio sacó una pequeña carpeta. Aquí están sus datos, como me pediste. Trabaja en una agencia de marketing. 36 años, divorciada, 2 hijos que viven con su ex marido en Estados Unidos. ¿Hablaste con ella? No, no quería llamar la atención. Pero según mi gente, lleva días intentando contactar con el señor Monteverde. Le ha estado llamando, ha estado en su oficina. No parece saber qué pasó. Adelina asintió. Podría haberse vengado de esa mujer, podría haber arruinado su carrera, su vida. Pero algo la detuvo. La venganza no le devolvería los años perdidos, no curaría la herida de la traición. Déjala en paz, dijo Adeline. Tendría la suya cuando se diera cuenta de que Raúl no le traería las riquezas prometidas. Como usted diga, señora, asintió Octavio. ¿Algo más? No, eso es todo por hoy. Gracias, Octavio, por todo. Siempre a su servicio, señora Monteverde. Hizo una leve reverencia y se marchó. Adelina se quedó sola en la gran casa vacía. Tomó el sobre con los documentos y el dinero y subió al dormitorio. Abrió la caja fuerte escondida detrás del cuadro y metió en ella el contenido del sobre. Luego se asomó a la ventana y contempló durante largo rato el jardín, sumido en la penumbra. Se sintió pesada y vacía. Había ganado, devolvió el dinero, impidió el intento de Raúl de difamar su nombre, castigó al traidor, pero aquella victoria le había dejado un sabor amargo. Adelina sabía que podía soportarlo. Siempre había sido capaz de sobrellevarlo. Su empresa prosperaría, su reputación seguiría siendo impecable, seguiría construyendo su imperio, alcanzando nuevas cotas. Pero ahora, de pie junto a la ventana, sola, se permitió unos momentos más de debilidad, unos minutos de dolor por los sueños rotos, por el amor perdido, por la confianza perdida. Y entonces, respirando hondo, Adeline enderezó la espalda, cuadró los hombros y se alejó de la ventana. Tenía por delante un nuevo capítulo de su vida, y lo afrontaría con la cabeza bien alta, como había afrontado todo lo demás.